mañana recibimos en nuestra mesa de consejo de redacción a Robert N.G., decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín. Decano, bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nuestro tema, las movilizaciones que se registraron durante la jornada de ayer y todo lo que sucedió con el presidente Gustavo Petro, desde el pronunciamiento que hizo hasta la presentación de estas 12 preguntas que eran parte de la consulta popular. ¿Qué espera y cuál fue el lenguaje y el mensaje directo que envió el presidente al pueblo y a los congresistas? Bueno, hay que analizar desde dos perspectivas lo que pasó ayer el 1 de mayo. Lo primero, el trasfondo político lleno de simbolismos que estableció el discurso del presidente Gustavo Petro, en donde incluso dentro de la narrativa que ha sido coherente con todo su mandato a lo largo de estos casi 3 años, hace de forma irresponsable un llamado incluso a vulnerar lo que está establecido en términos constitucionales. En Colombia, las consultas populares que para ninguno de nosotros creería, estaríamos en contra de que se reforme lo que está pasando en el mercado laboral. Llevar esta consulta popular al nivel en que la ha llevado es un trasfondo político en donde incluso al señalar y amenazar al Congreso de la República, en decirle que si no lo aprueban en un mes va a dictar por decreto esta consulta popular, eso no es posible en términos constitucionales. Si hacemos una comparación, las consultas populares que deben ser o podrían ser tramitadas por decreto a través del Ejecutivo son aquellas que surgen después del llamado a firmas, como fue en el caso de la consulta anticorrupción, en donde una gran cantidad de colombianos se manifestó a través de la recolección de firmas y presentó ese movimiento popular al Congreso de la República, el llamado a la consulta popular. En este caso, como la iniciativa sale desde el mismo Ejecutivo, si el Congreso de la República determina que no es viable la realización de la consulta popular, constitucionalmente no hay ningún frente que le permita al presidente llevarla o dictaminarla por decreto. Lo que pasa es que hay un pulso político muy grande antes de las elecciones del 2026. Esas elecciones entonces están jugando una carta muy importante dentro de este contexto. La segunda, desde el punto de vista económico, es que realmente se está aduciendo a una consulta popular fundamentada en lo que es la caída de la reforma laboral, pero que a la hora de la verdad la gran mayoría de los puntos podrían someterse o podrían llevarse a cabo con simples reformas en algunas normas, en algunos decretos, y es mucho más importante procurar estabilidad macroeconómica para el país. Profesor, mire, es que este tema es complejo porque cuando uno analiza el tema de la reforma, las preguntas, en un mundo ideal, todos quisiéramos que fuera así, todos quisiéramos ganar más, todos quisiéramos tener calidad de vida, y eso hay que trabajar en eso, en que todos podamos tener mejores oportunidades. Pero también hay que tener en cuenta la realidad económica del país, cómo funcionan los países, esa dinámica. Algunos dicen que lo que está haciendo el presidente es populismo para hacer política, continuar en el gobierno sin importar lo que pueda pasar en un futuro. ¿Usted lo ve de esa manera? Es populismo puro y duro. Ya lo decía que lo que está contemplado en las 12 preguntas no es necesario de llevar a una consulta en donde nos vamos a gastar en una situación donde tenemos un gran déficit fiscal, donde incumplimos la regla fiscal, donde incluso nos acaban de quitar la línea flexible del crédito que mantenemos ante el Fondo Monetario Internacional, gastarnos 700.000 millones de pesos en una consulta popular que a la hora de la verdad lo único que va a servir es para medir el termómetro o medir la temperatura a manera de termómetro de lo que son las elecciones al Congreso y las elecciones presidenciales para el 2026. Es más, el aporte que podría generar en términos de crecimiento en el consumo ante los beneficios de los cuales, digamos, se acogerían cerca de 5.5 millones de trabajadores formales en Colombia, se pierden inmediatamente por los efectos que habría en términos de destrucción del empleo, de pérdida de competitividad, de aumento de costos laborales y de alejamiento de la inversión extranjera directa ante la rigidez en la que entraría el mercado laboral colombiano de aprobarse las consecuencias que hay detrás de cada una de las preguntas de la reforma laboral. Decano, yo quiero centrarme más allá del sí o el no en esta consulta, es en ese discurso y esa narrativa que puede sonar desafiante, una narrativa también hasta guerrerista si se quiere, en el sentido en que se pide publicar los nombres de los congresistas que voten por el no, para que en las próximas parlamentarias pues sea la ciudadanía quienes cobren esa respuesta del no.
Recordemos también que la reforma laboral, cuando fue tratada en el Congreso, pues muchos de esos congresistas, algunas, incluso una congresista terminó hospitalizada por esa presión psicológica que le ejerce también esta situación. ¿Hasta qué punto realmente el presidente de la República sí puede poner en tela de juicio lo que un estamento como el Congreso puede llegar a decidir y señalar con nombres propios a quienes decidan por el sí o por el no? El presidente de la República creo que desconoce, entre muchas cosas que pareciera no conocer, desconoce que en Colombia tenemos separación de poderes. Lo que usted señalaba alrededor de la congresista es vergonzante, lo que hizo incluso ayer. Ayer revictimizó a la congresista Nadia Abel y a Miguel Ángel Pinto, señalándolos incluso de que tienen sus manos manchadas de sangre ante el asesinato infortunado que hubo de un líder social que estaba llamando hacia las manifestaciones y las marchas del 1 de mayo. O sea, lo que le causa a uno realmente vergüenza y dolor de país es que un gobierno que se hace llamar el gobierno de la vida, un gobierno que promueve la paz total, en cada pronunciamiento, no solamente cuando tiene la oportunidad de salir a la plaza pública, sino cuando tiene la oportunidad de escribir cualquier trino en la red social X o salir ante cualquier consejo de ministros o espacio televisivo, lo que hace es polarizar al país, generar una narrativa en donde realmente esa minoría o ese grupo, digamos, de derechos vulnerados que ha sido y que hace parte, que requiere cambios fundamentales en Colombia, se aprovecha a veces del desconocimiento de los mismos e incendia el país. Incluso llama a violentar lo que está establecido en el orden constitucional, y es muy peligroso señalar, así lo haya dicho en tono de broma, porque yo aspiraría que lo dijo en tono de broma, que si el Congreso no le conoce, no le reconoce esa consulta popular, entonces se va a amarrar en hojas de papel, ahí hay un simbolismo, se va a amarrar en decretos y en posibles cambios a las normas para perpetuarse en el poder. Los colombianos somos muy pasivos, y yo creo que si hay una cosa bonita de los colombianos es que hemos sido sumamente respetuosos de la institucionalidad, pero ese respeto que tenemos nosotros en términos de institucionalidad no debe llevarnos a que cometamos los mismos errores que se cometieron en otros países. Miren el paralelo que está rodando en las redes sociales del presidente, el expresidente Hugo Chávez, por allá hace casi 20 años más o menos, alzando la espada de Bolívar con una camisa roja, con banderas muy parecidas al trasfondo de esa barrera o esa bandera de muerte que ayer representó el gobierno de Gustavo Petro, a lo que hizo el día de ayer. Yo creo que los colombianos tenemos, sin dejar de respetar la institucionalidad, tenemos que ponernos mucho más activos, porque estamos en una situación en donde, en términos económicos, estamos pasando demasiadas afugias, y lo que menos necesitamos es una polarización al punto que le conviene en este momento al gobierno nacional. Decano, nos quedan 10 segundos, pero me parece importante esta pregunta. El gobierno, ¿qué estará pensando el gobierno en este momento? Ellos habían prometido que 10 millones de personas iban a salir a las calles. Se calcula que en total fueron 100.000. De esos 100.000 en todo el país, 20.000 eran indígenas. ¿Será que no dieron las tajadas en esta oportunidad? Es un fracaso absoluto la marcha, porque es que el 70% de las personas que estaban convocadas a la marcha eran o contratistas del Estado. Hay que recordar que el CRIC recibió cerca de 39.000 millones de pesos durante los últimos 6 meses en términos de contratos. El resto, los contratistas de la nación, fueron obligados incluso a marchar. Usted como contratista se ve sometido a mantener su contrato, entonces tiene que salir a marchar, y podríamos decir que el resto, miremos lo que pasó cuando les preguntaban a muchos de ellos por qué estaban marchando, que cuáles eran los puntos más importantes de la reforma laboral, y decía no, la reforma pensional y la reforma agraria. Había un desconocimiento absoluto que al mismo gobierno le profundiza y le conviene mantener para seguir polarizando al pueblo colombiano. Muy bien, Robert Ng, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender de cierta manera esto que divide opiniones. Aquí este chat está lleno de comentarios, muchos a favor, otros en contra, y de eso se trata. Pues en un país de libertad, que cada uno tome decisiones. Tiene una lectura diferente. Una lectura muy diferente difícil, desde muy su complejo. posición, así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.